Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita por la invitación. De nuevo acá atendiendo las consultas que nos hacen los televidentes de Santel por intermedio de la página y pues toda la parte que le aprovisiona Santel para que consulten, que nosotros acá les resolvemos sus inquietudes. Doctora Katy, ¿y hoy qué tema vamos a trabajar? Hoy vamos a hablar de las sucesiones. A petición de los televidentes de Santel, las sucesiones, cómo se dan las clases de sucesiones y qué es lo que tiene que hacer una persona para solicitar, digamos, una herencia. Ah, bueno, es interesante ese tema, ¿cierto? Sí, es muy bonito e interesante y a muchas personas acá de Santel, pues les ha saltado esas dudas de que qué hacen en determinado momento cuando falta una persona. Ah, bueno, entonces vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Quebrada Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es una sucesión y cuáles son las clases de sucesiones por causa de muerte? Bueno, la sucesión primeramente aparece dentro de nuestro Código Civil colombiano en el libro tercero. Allí habla de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Ahí empieza una serie de artículos a partir del artículo 1008, aproximadamente hasta el 1500, nos está induciendo y verificando qué es lo que sucede con una sucesión, qué clase de sucesiones hay, para enfocar a nuestros televidentes y que ellos pues nos sigan la marcha por medio del Código Civil. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es el acto que pretende establecer el destino sobre los bienes, las deudas que deja una persona cuando ya fallece a sus familiares. O sea, por decir algo, fallece una persona, tenía una casa, tenía un vehículo, tenía deudas, entonces las sucesiones, unir todos esos bienes que tenía la persona, bien sea activos o bien sea pasivos, para poderlos repartir entre sus seres queridos o las personas que tengan derecho. En Colombia, ¿cuántas clases de sucesiones hay? O sea, ¿cómo se dan las sucesiones? Entonces, aclaremos. Primero, la sucesión siempre se tiene que dar cuando hay un causante. ¿Quién es el causante? La persona que fallece. Entonces, que nosotros de los abogados, bueno, ¿cuándo falleció el causante? ¿Quién es el causante? La persona que ha fallecido y que deja esos bienes para poder realizar la sucesión. No, que nosotros los vamos a coger así a título... ¿Eso es como al nombre de quien aparecen los bienes inmuebles sí, las cosas? Al nombre del titular, digamos ha dejado sus bienes, como bien sea casa, apartamento, finca,
vehículos, acciones, cuentas, establecimientos de comercio. Entonces, todos estos bienes que administraba la persona dentro de la cual le aparece la titularidad, hay que seguirles un direccionamiento que nos establece el Código Civil colombiano a partir de su artículo 1008, en donde establece qué es la sucesión y las clases de sucesión. Les decía, en Colombia existen dos tipos de sucesiones, una que se llama intestada y la otra que se llama testada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no dejo ningún tipo de testamento, mi sucesión se llama intestada. No existe testamento para poder asignar a título de personas, de familiares, los bienes. Cuando yo dejo un testamento establecido conforme lo exige el Código colombiano, con todas las reglas para poder que ese testamento sea válido ante la ley, entonces esa sucesión se llama testamentaria. ¿Qué quiere decir? Que en una sucesión no existe testamento y dentro de la otra sucesión sí existe testamento. Podríamos hablar que el causante, si deja el testamento, es a voluntad de lo que él quiere que se deje para determinadas personas. Y si no dejó pues testamento, ya es repartir a título universal. Dentro del testamento hay una serie de requisitos que nos exige el Código colombiano para poder hacer las particiones. Eso no es, Blanquita, que llegue y la persona falleció y entonces que coge el 70%, el 80%, que de pronto dentro del testamento aparece que un 90%, no. Hay una serie de estipulaciones que trae el Código Civil colombiano en donde dice la forma cómo se realiza esa partición, cómo yo organizo como abogada el empezar a asignar a cada heredero su parte, su asignación hereditaria, la voluntad también que dejó el testamentario. Entonces hay que verificar que esté, pues, o sea, yo hablo de una tortica a nivel de sucesiones donde esa tortica se parte y se le va dando a cada persona lo que le corresponde por ley. ¿Y eso es en partes iguales o cómo funciona? Bueno, esa parte se determina por unos diferenciales que son, Blanquita, digamos, el monto total de lo que suma esos bienes. Por decir algo, el señor Pepito Pérez dejó un patrimonio de 100 millones de pesos. Sí. Entonces, ¿cómo se reparte? Lo voy a decir así generalizadamente porque eso uno se sienta en la consulta, organiza bien la partición y le explica a la persona. Sí. Pero les voy a dar una idea general para que las personas vayan haciéndose, o sea... como tener una idea de cómo sería. Exacto, sí. Generalmente si existe una cónyuge o una compañera, hay una parte representativa en porcentaje para esa persona. ¿Por qué? Porque es una heredera, un descendiente, es un asignatario que va a recibir determinado porcentaje. Sí. De igual forma, si existen unos hijos, a ellos también les corresponde un porcentaje por ley. Entonces la idea es que acá no vamos a hablar de un 50, de un 70, no. Eso depende, digamos, del monto o de la suma de lo que cueste toda la masa sucesoral. Recuerden que ahorita yo les hablaba sobre los activos y los pasivos, porque el hecho, digamos, que una persona fallezca no quiere decir que dejó pues 100 millones de pesos y las obligaciones, lo que hay que pagar a proveedores. También debemos ser conscientes que si están presentes, se deben cubrir esas necesidades. Yo pienso pues que el causante en su vida, si fue muy correcto, se le debe hacer pues la sucesión correctamente. Claro. Y pues también hay que pagar si se tienen deudas, pues también a esas personas darles su pago, ¿no? Señora. Claro. Sí, hay que ser correcto para que las cosas pues se vayan dando dentro del marco equitativo. Lo que toca hacer primero es qué deudas hay, qué patrimonio se tenía y de acuerdo a eso realizar. Bueno, básicamente vamos a mirar, digamos, Pepito Pérez falleció. Sí. Entonces Pepito Pérez, digamos, tiene 4 casas, tenía, digamos, un establecimiento de comercio, sus cuentas bancarias, pero aparte él, para hacer esa inversión sobre esos bienes,
tiene un pasivo, digamos, de 100 millones. Sí. ¿Cuál es la idea? La idea es primero, si frente al dolor de que nos falta un ser querido, ya cuando pues, o sea, hemos vivido como el duelo, entonces ya nos sentamos a analizar. La idea preferiblemente es que se sienten con un financiero, con un contador, que les estipule el monto que existe entre activos, que es lo que es tangible, Sí. que es lo que, digamos, tenemos como patrimonio. Sí. Y que también se verifique lo que son las obligaciones, los pasivos, para que se sepa, o sea, cuál es el equilibrio. Más adelante vamos a ver que existen dos tipos también de formas de realizar la sucesión. Me les voy a adelantar, digamos, presentándola por juzgado, en un juzgado de familia, cuando de pronto hay unas diferencias o de pronto no se han puesto de acuerdo, o pues no, dijeron todos, bueno, presentémosla por juzgado. O se puede presentar por medio de notaría. Siempre me preguntaban, ¿debe ser con abogado? Siempre debe estar dentro de estos actos jurídicos presentes el abogado, porque hay que hacer una partición, hay que repartir esa tortica, esos bienes, esos activos, esos pasivos, entre todos los herederos y todas las personas que tengan el derecho. Entonces, generalmente, si de pronto todas las personas que van a estar dentro de esa sucesión están de acuerdo, podemos acudir a la notaría. La notaría nos exige una serie de requisitos. ¿Cuáles requisitos? Hablemoslos, porque me preguntaban ahora en la calle, ay, doc, diga por favor los requisitos porque tenemos pendiente algún tipo de presentación y usted nos orienta ahí en Santel, ¿qué debemos tener? Yo les digo aproximadamente, para presentar una sucesión, primero debemos representar la calidad o sea, con la persona que falleció, con el causante. ¿Qué vínculo como el parentesco tenía yo? Señora. Como el parentesco que se tenía con la persona que falleció. La filiación que tenía, el parentesco. Entonces, ¿cuál era mi participación o yo qué tenía que ver con el causante? Sí. Entonces, para representar eso nos exigen los registros civiles de nacimiento para verificar la calidad de parentesco. Sí. Nos exigen el pago de los impuestos frente a todos los bienes inmuebles que tenía el causante. También nos exigen que esté los certificados de tradición y libertad. Nos exigen, digamos, los balances, o sea, la parte financiera, si existe un establecimiento de comercio. Si ese establecimiento de comercio existía, entonces la Cámara de Representante Legal para poder dar la idoneidad. Entonces, cuando ya hemos reunido toda esta serie de documentos, los presentamos por intermedio de nuestro abogado, le damos el poder al abogado para que él inicie a hacer como un checklist, lo llamo yo, una lista, verifique qué está pendiente y él empiece a trabajar sobre la asignación, la partición y el acuerdo. Por eso yo les decía, existen dos tipos de presentación de sucesiones, la que va dentro del juzgado de familia, bien sea porque existe un desacuerdo o alguna de las partes está inconforme. Entonces, pues acudimos al medio jurídico, en este caso la jurisdicción de familia, que es la que se encarga de representar lo que es la sucesión. ¿Por quién? Por intermedio de un abogado de confianza. Ay, doctora, que es que no tengo plata para la sucesión, entonces, ¿será que el Estado me puede asignar un abogado pues que no me cobre honorario? No, en estos casos la ley sí es explícita y nos dice que se debe presentar este tipo de sucesiones de acuerdo como lo exige la norma con abogado de confianza. No hay el privilegio de tener un abogado, pues, o sea, que no nos vaya, que nos brinde el Estado, que no nos vaya a cobrar honorario. Pues, o sea, hoy en día acá en el mercado jurídico existimos profesionales que llegamos a un acuerdo, organizamos. Pues la idea es que se organice y se deje establecida la sucesión, se asigne a cada persona y no se tengan algún tipo de problemas, digamos, con impuestos o que el día de mañana fallece alguno de los hereditarios y que ya nos toca organizarlo con los sucesores de ellos, los hijos, los sobrinos. Entonces es organizar toda esta parte, pues, que nos quede bien reglamentada.
Ya cuando hemos tenido todos estos documentos y los hemos presentado ante la notaría, ya es un trámite un poco más ágil porque hay que verificar que los impuestos estén ¿Al realmente día? como es, con la DIAN, o sea, que estén al día. Y Mm, ya, pues, o sea, posteriormente es un trámite que yo no les puedo decir que sea rápido o que sea demorado. Eso depende de, pues, de la notaría y el turno que exista, pero podríamos hablar que hay un promedio consenso de unos 2 a 3 meses, mientras que los bienes se les hace la verificación por parte del Estado, que sean unos bienes que estén lícitos, que no vayan a tener problemas, que no tengan problemas de pronto en pago de impuestos. O sea, el Estado tiene sus prevenciones y su organización para poder establecer y darle vía libre a esta sucesión. Ahora hablemos del caso de la sucesión que presentamos dentro de familia. De igual forma se organizan los documentos, se presentan, se le asigna el poder al abogado y ya es un proceso que hoy en Colombia, Blanquita, ya no tenemos ese problema que nos hablaban, es que llevo con una sucesión 10 años, Dor. sí. No, hoy en día en Colombia yo digo que estamos de pronto en el principio de la celeridad, en el principio de la agilidad. Entonces ya hay sucesiones que son, pues, o sea, relativamente, si uno es organizado como abogado, si los herederos han presentado los documentos que son, si contamos con un buen despacho de familia, podríamos decir que estamos plenamente sacando una sucesión en términos de menos de un año. Pues la idea, o sea, tanto por notaría o por juzgado, pues la idea es que sea el principio de equilibrio se dé dentro de estas sucesiones, que quede la partición asignada como lo establece el Código Civil colombiano. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. ¿Cuándo se inicia una sucesión y cuáles son los requisitos de la sucesión? Bueno, esta pregunta es, ¿cuándo se inicia la sucesión? ¿A partir de qué momento, mis señores televidentes de Santel? En el momento que existe un causante o que la persona fallece y que tiene pues sus bienes, entonces obligatoriamente a partir de ese momento no inicia la sucesión, pero existe como la principal característica que nos dice el Código Civil, que a partir de su artículo 1008, donde dice cuál es la sucesión, en qué momento se inicia, cuando fallece una persona. Bueno, pero que la persona no tenía bienes, entonces no hay que suceder. La palabra sucesión viene de transmitir, suceder a los órdenes que vienen dentro de mi familia, órdenes de parentesco, de filiación. Entonces hay unos órdenes que llamamos primer orden, el segundo orden, el tercer orden, que son, digamos, la familia, los tíos, los abuelos, los hijos, ascendentes y descendientes. Entonces, si existen bienes y existe una persona, un causante, falleció una persona, y si existen bienes, obligatoriamente a partir de ese momento se debe empezar a organizar la sucesión. Sí, que hay familias que han pasado 5 años y que no han hecho el orden, pues sí, falleció la persona, pero o sea, evitemos los problemas, porque si no damos la legalidad de estos bienes, el día de mañana necesitamos hacer algún acto jurídico, un negocio jurídico allí, y no lo podemos hacer porque nos van a exigir, digamos, la casa de los abuelos, entonces, que la queremos vender, sí, pero es que ustedes no tienen la titularidad. Recuerden que sucesión quiere decir suceder, Sí. transmitir, pasar. Entonces, cuando existe una sucesión, están los bienes inmuebles y ya se ha dado un fallo de sentencia, ese fallo se inscribe dentro de la oficina, dentro del certificado de instrumentos públicos de los bienes, y allí va a aparecer el porcentaje asignado a cada heredero. Entonces es el momento en que fallece una persona, el momento en el que se inicia una sucesión. Estábamos hablando también que se tiene que tener en cuenta que exista el patrimonio, que exista, digamos, una masa universal, porque pues, o sea, si falleció la persona, si no hay nada que heredar, pues, o sea, no tenemos
qué suceder o qué viene a suceder en ese momento. Básicamente es esa parte. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Cuáles son las clases de herederos? Bueno, las clases de herederos que tenemos en Colombia son, los podemos llamar legatarios, o sea, vamos a traducirles a los televidentes, o sea, viene la palabra legar. Ellos tienen su derecho, este es un título singular. Pueden llegar a heredar estas personas uno o varios inmuebles determinados por el causante, lo que estábamos hablando, digamos, la persona dejó una casa, un establecimiento de comercio, entonces se hace el llamamiento a estas personas que son los legales con el legítimo derecho. Entonces en Colombia hablamos de herederos legatarios, ellos son los herederos que pueden recibir su sucesión bien sea a título universal o a título singular. También en Colombia llamamos herederos como tal, los que tienen derecho a su patrimonio universal, todos los que tienen derecho sobre estos bienes del causante, que por medio de la sucesión, volvemos a decir, que bien sea testada o intestada, tienen derecho sobre la parte de sus bienes inmuebles. Ellos entonces a nivel universal, porque podríamos hablar, digamos que si en el testamento se asignó a título singular, pues o sea, digamos, llamamos a Pepito Pérez que su padre le dejó un porcentaje del 20% frente a la finca, tal. Entonces, ese es un legitimario que está recibiendo a título singular su 20% correspondiente a la parte de la finca de don Pepito Pérez. Pero sin embargo, si digamos, en Colombia se dan casos, digamos, en que hay una parte que los bienes quedan, digamos, por testamento y otra parte que no queda, pues, estipulada. Entonces, hay que iniciar los dos tipos de sucesión, la que es la de la apertura del testamento, que es la voluntad del causante. Yo quiero dejarle a mis hijos de estos bienes de tal forma que pues no vayan a tener ningún tipo de disgustos en vida, sino que se hagan en partición igualitaria. Y si de pronto se me olvidaron 3 fincas, entonces ya se abre una sucesión, bien sea por la notaría si están de acuerdo, o bien sea si de pronto pues hay algún tipo de dificultad o manifestación que no les dé el acuerdo a los herederos para poder dar la apertura de esa sucesión, entonces esta se da por el juzgado de familia. ¿Se puede dar? La pregunta sería, de pronto, ¿se puede dar 2 tipos de sucesiones? Claro, al mismo tiempo sí, la sucesión testamentaria, voluntad del causante, y la sucesión que es por parte de los bienes que han quedado a masa universal. Ahí me surge una pregunta. ¿Cómo se entrega esa herencia? ¿En dinero o digamos en los bienes inmuebles? Bueno, entonces, buena pregunta. Las personas, cuando hay un causante, ya sabemos que el causante es la persona que fallece, que tiene bienes inmuebles, que tiene un patrimonio. Sí. Entonces, ¿para qué es la idea de la reunión? Si digamos hay 3 herederos, 3 hijos, no digamos no hay cónyuge. Entonces esos 3 hijos, fallece su padre, ya previamente había fallecido la madre. Entonces ellos pueden decidir, pueden manifestar que se haga una partición igualitaria, entonces que a cada uno le corresponda un porcentaje por igual. Sí. Pero si de pronto son personas que, digamos, son 3 fincas y que ellos no tienen tiempo, digamos, de estar ir a estar en la finca, de estar pendiente de ella. Sí, entonces, ¿cuál es la idea? Recuerdan que les dije, existe el certificado de tradición y libertad, y cuando sale un fallo de sentencia o sale la escritura ya sobre la sucesión, dentro del certificado se asigna una porción. Eso va representado en un porcentaje. Entonces, digamos, la finca La María, entonces son 3 herederos. Entonces a cada uno se le parte, digamos, un 33.3333 para que sea un 100%, estoy hablando aproximadamente. Sí. Si la finca La María tiene un costo de 100 millones, entonces cada asignación para cada heredero representado
en plata o en dinero es 33, digamos a 33.5 millones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si, digamos, generalmente esto se ve mucho en Colombia, que si las personas, digamos, hay algún familiar que de pronto tiene mayor capacidad económica, le compra la parte a uno o se van, o sea, depende de eso sí como lo quieran establecer. ¿De dónde se parte el dinero, mi Blanquita? De la asignación que se hace en la partición. Entonces, digamos, la finca La María, 100 millones de pesos, pues, sí. Y a cada hijito le corresponde 33.300 mil millones de pesos, 33 millones, bueno, a cada uno le corresponde ese valor. Cuando alguien quiere negociar ese valor, cualquiera de los tres que aparecen dentro de la finca La María, ese es el valor que parte que le estipuló la ley en la partición y en la sucesión para él poder representar y valorizar su bien inmueble. O sea, su asignación hereditaria es de 33.33%. Entonces, bien sea que uno le compre o que todos se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a vender la finca La María, tiene un costo de 100 millones, en el momento en que se venda, entonces partimos el valor para cada persona. ¿Cómo hacemos para saber qué valor? Miremos el certificado de credición, ¿cuánto nos asignó? Entonces, esa voluntad de los herederos que ya le han sido asignados esos bienes, si los vende, si no los vende. Eso lo establece claramente el Código Civil en la parte de partición para los hereditarios. Les digo yo, a partir del artículo 1081 vamos mirando la partición, cómo se debe hacer, o sea, cómo nos da las luces para poder sentarnos, organizar la masa sucesoral. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Quiénes pueden heredar? ¿Todos heredan a la vez? Bueno, ¿quiénes pueden heredar en Colombia? En Colombia, recuerdan que yo les hablaba sobre unos órdenes sucesorales. Entonces, imaginémonos que tenemos una tortica, un círculo. Sí. Dentro de ese círculo partimos la mitad. Entonces, y vamos haciendo las particiones. Pero, ¿quiénes pueden heredar esa torta? En Colombia entonces están llamados a heredar los hijos, tanto pues adoptivos como extramatrimoniales, que ya ese término es absurdo, porque hijo es hijo, legalizado por adopción o que haya sido por fuera del matrimonio, se ha legalizado. Los hijos, los ascendientes, como son los padres, los abuelos, los hermanos, el cónyuge y los sobrinos. Entonces, esa tortica está ahí y vamos hacia arriba y vemos que están los ascendientes, que son los padres. Si vamos hacia abajo, ¿quiénes heredan? Los hijitos de cualquier, o sea, hijos, lo que les estaba diciendo, ya no hay el término de extramatrimonial, hijo, 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 simplemente hijo reconocido. Hacia el lado, ¿a quiénes tenemos? A los hermanos. Hacia arriba tenemos los tíos. Entonces, esta tortica nos dice a quiénes podemos ser llamados: a los de primer orden, a los de segundo orden, a los de tercer orden. También existe un orden que muchas personas a veces no lo tienen en cuenta, y que yo sí les doy este consejo, sea el momento para aprovechar acá por Santel. Organice y legalice su sucesión, porque es que también está a ser llamado a heredar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como último lugar, entonces resulta que hay personas especializadas, digamos en Colombia, donde están verificando, digamos, este bien inmueble lleva 10 años, no lo han legalizado, no han hecho sucesión, no presentan el interés. Entonces lo postulan dentro del Instituto de Bienestar Familiar y le dicen: señores, bienestar familiar, hay un desinterés por parte de determinado patrimonio en hacer su partición y hacer la sucesión. Y mientras que nosotros sí tenemos un compendio y una población infantil, madres, cabezas de familia, que atender. Entonces el Estado, si no ve como la obligación, la preocupación
O sea, como que han perdido como ese desinterés por hacer una sucesión que cuesta mucha plata, que el abogado nos complica, que en este momento no tenemos tiempo, que estamos trabajando. No, sáquele tiempito, haga el estudio de su caso, contrate su abogado, porque sí, en Colombia, o sea, hay personas especializadas, los que te digo, Blanquita, van y ellos verifican los bienes inmuebles. Y sí, digamos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sí necesita esos patrimonios para cubrir sus necesidades en quienes, en la población infantil, hacer una inversión. Porque es que es muy claro y la ley no lo dice. Si usted no manifiesta el interés, si usted no manifiesta voluntad, entonces quiere decir que usted, o sea, es como poco, le da poca importancia a lo que es una masa sucesoral, a lo que es tener un lote, a lo que es tener un bien inmueble. Si nosotros tenemos nuestro bien inmueble, lo arreglamos, lo ponemos bonito, o de pronto así no sea de nosotros, estamos cumpliendo con ánimo de señor y dueño. En este caso, es cumplir con el requisito de suceder. Si tanto en la vida, o sea, de esta persona que vivió, cosechó, organizó, hizo su fruto, digamos, de patrimonio, organizó, tiene su masa sucesoral ahí, tiene todo el patrimonio, para que de pronto los herederos sean desinteresados y digan, no, eso después abrimos la sucesión. Entonces recuerde que en Colombia también es llamado a suceder el Instituto de Bienestar Familiar. No dejemos para última hora que de pronto alguien pase una comunicación al instituto. Cuando menos pensamos han abierto una serie de sucesiones, pero ¿qué pasó? Estos bienes inmuebles eran de mi abuelo allá en los años 30. Lo sentimos, pero ustedes no tenían la voluntad. A ustedes no les interesaban los bienes que tenían ese señor, entonces los toma el Estado, pero legalmente, por medio claro, también de una asignación, porque está, o sea, también obligado a ser llamado para ser un heredero, ser parte de una sucesión, cuando no hay el interés por parte de los herederos. ¿Y para hacer ese proceso hay como un tiempo límite? Sí, en Colombia estamos hablando aproximadamente que se tiene límite de 20 años para dar la apertura de la sucesión. Ahorita hablábamos nosotros que hay personas pues que en el momento falleció la persona, el causante. Entonces la ley dice, no nos dice, usted tiene que al momento que falleció la persona hacer su sucesión, no. Viva el duelo, organice, verifique impuestos, pero no lo dejen en stand-by ni lo olvide, porque hay muchas familias que han pasado 10, 15 años y se les olvida, digamos, pues, o sea, que hay que legalizar esos bienes inmuebles. Sobre todo, miramos el costo, el abogado. No nos guiamos por esa parte. O sea, vuelvo y reitero, hay abogados, pues que, o sea, estamos dispuestos a mirar cómo se puede organizar, digamos, un buen proceso y que tampoco, pues, o sea, que vaya a perder el abogado sus honorarios, sino que también, pues, tengan un gana y gana. Pues que hay su retribución. Entonces, es una alternativa para que usted no deje sus bienes inmuebles allá. Tiene plazo menos de 20 años para poder legalizar. Y si no llega, ¿cuál orden sucesoral? Bienestar familiar. La pregunta que me hacía Blanquita, que si todos heredan a la vez, digamos cuando hay llamamiento de hijos, sí, de sobrinos o de padres que tengan el derecho para la sucesión, no. Estos están organizados por los órdenes sucesorales que les estaba hablando. En Colombia, el Código Civil nos da la oportunidad de aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué quiere decir aceptar? Que yo sí estoy de acuerdo, que las 3 casas que dejó mi tío Pepito se partan como lo establece el Código Civil, o simplemente, digamos, soy una persona que tengo, pues, o sea, la parte económica solvente y solucionada, y no me interesa la herencia que haya dejado, digamos, la abuela, o la madre mía. Entonces simplemente yo digo, repudio. No acepto, no quiero... No estoy de acuerdo con eso que me están entregando. No estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí, o sea, si digamos, pues es muy raro en Colombia ver que una persona no vaya a aceptar su asignación. Claro. Pero sí se puede dar el caso, digamos, por ejemplo, que sea una finca, digamos, a nivel, digamos, de Leticia.
Entonces yo conscientemente como heredera voy a decir, no, yo no voy a ir a acercarme por allá, no voy a tener tiempo, no tengo camioneta y si voy por allá tengo que ir en avioneta o en avión. Entonces lo siento, no acepto porque no voy a tener el derecho. Entonces uno también tiene que ser realista pues en cuanto a los bienes, Claro. porque existen personas especializadas en ir a ocupar estos bienes inmuebles, fincas, apartamentos, en donde hacen su ánimo de señor y dueño, son los poseedores. Y después estamos ubicando al abogado para que nos Nos solucione el ayuda problema. para poderlo sacar de ahí. Exacto, entonces yo siempre digo, bueno, pero sí, o sea, ¿cómo vamos a sacar a una persona si usted no cumplió con el requisito que le dice la ley? Ánimo de señor y dueño, o sea, si usted quiere, o sea, así como digamos los señores tienen su carrito, lo limpian, lo polinchan, le limpian las ruedas, de igual forma los bienes inmuebles debemos apreciarlos, no idolatrarlos, pero sí apreciar que ese esfuerzo, digamos, si lo hicieron los padres en vida, es un esfuerzo. Dejaron, digamos, de comer. Yo siempre les digo a los que dejan de comer los abuelitos o los papás por poner un ladrillito, porque quedará un patrimonio para, digamos, para asignar en un futuro. Y muchas veces somos desinteresados, no apreciamos las cosas. Entonces legalicemos las cosas y pues si no realmente, si digamos no voy a tener el interés de cuidarlo, de administrarlo, pues lo que decía Blanquita, entonces se puede hacer la venta de este patrimonio. Bueno, listo, doctora Katy. Este tema está bien interesante, pero antes de eso vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden enviarnos o llamarnos y dejarnos sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015 al celular 322-241-8546. También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info. En YouTube, Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Quebrada Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Katy, continuemos con las preguntas para el día de hoy. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los herederos? Bueno, ¿qué requisitos? Que primero que todo tengan la afiliación, el parentesco, nuevamente que estas personas presenten, digamos, el certificado de función de la persona que falleció, que presenten los certificados de tradición y libertad si existen bienes inmuebles, que presenten la certificación, digamos, si son cuentas bancarias, también que presenten que se encuentran al día con el pago de los impuestos, o sea, todos los bienes que vayan a manifestar dentro de la sucesión que se establezcan como debe ser. Además, pues también hay un requisito que establece el Código Civil en su artículo 10-18, que es la capacidad y la dignidad sucesoral. ¿Esto qué quiere decir? Que se tenga la capacidad digna para suceder a toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. ¿Qué requisitos? Lo que pasa es que, digamos, podríamos estar hablando que hay una persona que de pronto no tiene su condición, su capacidad,
que es un interdicto. Entonces, esta persona no sería, pues, o sea, no sería directa llamada para la sucesión. Ojo con lo que digo. No sería directa llamada porque no tiene su capacidad, pero a esa persona la ley le asigna un curador, un albacea, entonces que esa persona lo va a representar para esa sucesión. Entonces los requisitos que sean, pues, o sea, personas que tengan el derecho a suceder y que se establezca toda la reunión del patrimonio bajo los requisitos del código, como es el manejo de toda la documentación que represente y que está al día y que sean bienes, o sea, captados legalmente. Me surge otra pregunta. ¿Qué sucede si, digamos, en los bienes inmuebles no están al día con los impuestos? ¿Toca pagarlos? Claro. Sí, un requisito del Código Civil para poder presentar la sucesión dentro de la vía jurisdiccional de familia es que se encuentre al día el pago de los impuestos. De igual forma, para presentar la documentación dentro de la notaría es un requisito y no lo exigen. ¿Por qué no lo exigen, Blanquita? Porque, o sea, para poder legalizar, hacer la sucesión, hacer la escritura o que se haga la sentencia, se debe tener como requisito que no se tenga mora. ¿Está? ¿Qué tal pues en Colombia? Hagamos la sucesión y más adelante ustedes pagan impuestos. Entonces, esta pregunta es clave, Blanquita, porque tal vez eso es lo que frena a muchas familias en poder presentar la sucesión. Sí. Porque es que van y, digamos, nos presentan documentos a nosotros los abogados y nosotros hacemos el estudio y verificamos, bueno, pero acá este bien inmueble debe 4 millones de pesos en impuestos. Digamos, el bien inmueble está ubicado en Villeta. No, abogada, es que no nos hemos puesto de acuerdo para pagar este dinero. Entonces, esa verdaderamente sería como la tranca que tienen muchas familias en Colombia para poder hacer la presentación de la sucesión. ¿Qué sucede? Que si digamos son 3 herederos y van a hacer el pago de estos impuestos, entonces les corresponde a cada uno un valor para poder hacer el pago del impuesto. Entonces, si no hay como un acuerdo entre estas 3 personas, siempre se va dilatando, entonces queda como en stand-by de última la presentación de la sucesión. Y de pronto sí, muchas veces puede ser por eso que también se retrasan en hacer esas sucesiones. Pasa el tiempo y al final y al cabo pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, Blanquita, en Colombia esto es un uso, una costumbre. Sí, dejar el bien inmueble allá quietico, algún día le pagaremos el impuesto, pero queridos televidentes, tenemos un término también, claro, que nos exige la ley, o sea, un término menos de 10, 20 años en donde se establece que si usted no tiene, o sea, la legalidad del título, pues, o sea, usted, o sea, ¿qué está alegando ahí? Usted tiene un determinado tiempo para legalizar esa sucesión, porque pues no se va a dejar séculos, no. Recuerden que hay un orden sucesoral y dentro de ese orden sucesoral está el Instituto de Bienestar Familiar. Me surgió otra pregunta. Digamos, usted dice que son 3 herederos. Si definitivamente no se ponen de acuerdo para pagar ese impuesto y uno de ellos dice, bueno, yo pago el impuesto, pero después entonces cuando ya realicen la sucesión, ¿le pueden aumentar lo que pagó por el impuesto o no? Muchas veces se hacen así. Digamos, como para solucionar el problema, ¿no? Sí, digamos hay familias, vuelvo y digo, en que están las 3 personas, pero sí, las 3 personas, hay uno que no tiene pues la capacidad económica, sí, el otro pues, o sea, vive al día, y el tercero sí tiene pues, o sea, su patrimonio y su capacidad no desbordante, pero sí puede cubrir el valor. O de pronto hace el esfuerzo y puede conseguir la plata para pagar ese impuesto y que rápido suceda ese trámite, ¿no? Exacto, entonces todo lo que implique la sucesión, Blanquita, digamos, volvemos a decir, los activos y los pasivos, entonces entra la sucesión. Sí. Y si digamos yo como abogada dije, dentro de esta sucesión voy a prestar 3 millones de pesos para que hagan el pago del impuesto y poder iniciar la sucesión,
Entonces tengo que hacer mi checklist, o sea, mi lista, verificando qué plata hay que al final de esa sucesión descontar para poder repartir. Entonces, como hay gastos igualitarios o dependiendo el porcentaje que se asigne en la sucesión, entonces esta es una forma también de organizar la sucesión. Yo como soy la persona que puedo, pues, o sea, que tengo capacidad de crédito o que tengo capacidad económica, les presto. Pero se establece todo como, Blanquita, por escrito. Sí. Se establece por escrito y se suscribe entre las partes y se dice, ojo señor juez, que yo presté esta plata para que sea descontada a los herederos. Ojo señor notario. Entonces esas particiones, esas asignaciones se tienen en cuenta. Hagan de cuenta más, pero al final hay que restar unos aportes que se han generado. Sí puede ser. Y lo mismo sucede con el pago que genere en la sucesión, o sea, se paga por los herederos que están, por partes iguales. Sí, se ha puesto de acuerdo, digamos, si se va a presentar una sucesión por notaría y son, digamos, los 3 herederos y el registro de esta sucesión, o generalmente yo les aconsejo, si ustedes ven viable, contratan su abogado, organizan un contrato con su abogado, donde van a decir, él cobra sus honorarios y aparte cobra lo que es el pago, digamos, para, si es por notaría, entonces los pagos que ocasionan el registro, la hechura de esta escritura, eso va por partes iguales para los herederos. Si ellos quieren también lo incluyen ahí dentro de la sucesión. Generalmente se incluye lo que son los honorarios y lo que son los gastos adicionales. Pues yo considero que es mejor porque lo que escrito está, ¿no? Claro, siempre, o sea, se establece por escrito, ¿sí? Porque es que es manejo de dinero. Entonces, allí cuando ya han establecido cuánto es el valor que a cada uno le corresponde, o sea, los honorarios de uno como abogado, los gastos accesorios a, digamos, si la sucesión se presenta por notaría, entonces se asigna un porcentaje. O sea, generalmente es la partición del porcentaje que uno como abogado establece. Entonces, si le corresponde a los 3 el 33.33%, ese es el valor que va a ser pago sobre lo que le requiere para la inversión, digamos, en la sucesión, tanto en honorarios como en pago de, digamos, de gastos de notaría. Y de igual forma, si se hace la presentación dentro de la notaría, dentro del juzgado, en la jurisdicción de familia, pues obviamente hay algunos que de pronto no están de acuerdo, entonces también se relaciona una lista en donde se verifica qué gastos se han generado para establecer esta sucesión. Y al final de la suma, se resta y se asigna cuánto es en partición, digamos, de la herencia y cuántos son los gastos que ha generado la herencia. Ah, bueno. Muchas gracias por todas esas respuestas, porque verdad que aclara uno dudas que de pronto no tiene, pero que van surgiendo dentro del tema, ¿no? Sí, señora, y que sigan preguntando todos nuestros televidentes, que acá nosotros con toda la didáctica y la paciencia, o sea, les explicamos, no para que estén, digamos, duchos en el derecho, pero que ya sepan que se asisten a una notaría, que si el abogado, o sea, porque a veces dicen, no, es que el abogado se gana la plata fácil. No, el abogado tiene que hacer unos procedimientos, tiene que verificar. Entonces, o sea, esto del derecho es un trabajo muy bonito, porque se trabaja tanto de allá del cliente como de este lado con la sabiduría, la sapiencia, o sea, las normas, las leyes. Pero entonces, o sea, lo bonito acá es que entienda nuestro cliente el por qué, la razón y la fundamentación para poder decir, yo por qué tengo que ir a una sucesión, a mí por qué no me entregan el bien inmueble así, no. O sea, hay que legalizar las cosas y todo tiene un costo, pero también todo tiene una conciliación y un manejo, o sea, que dé, o sea, la oportunidad de que no dejemos las cosas ahí en stand-by, como son los bienes que, vuelvo y les digo, un abuelito, un padre, digamos, trabajó toda la vida,
dejó de comerse un pan para poner un ladrillito. Entonces valoremos esta parte, porque o sea, eso es lo que nos falla al ser humano, la valoración hacia aquellos patrimonios. O tiene que ser un bien inmueble que nos genere un dinero y una representación, pero que nos llame la atención económicamente. Entonces todo tiene su valor en esta vida. Bueno, continuamos con otra pregunta. ¿Qué es un testamento y qué partes lo componen? Bueno, veíamos al principio de nuestro programa que existen dos tipos de sucesión, intestada y testamentaria. Entonces, el testamento es la voluntad que, digamos, la persona en vida quiere dejarle a sus herederos en determinado porcentaje. El testamento sí tiene una serie de requisitos que se establecen por medio del Código Civil, en donde, o sea, no puede decir que esa voluntad va a ser el 100% a un solo hijo. O sea, se deja libre una parte, o sea, llega hasta el 75% de los bienes, la masa sucesoral. ¿Qué es ese testamento? Es cómo yo organizo en vida, dentro de un documento que yo voy a suscribir antes de morirme. O sea, hace Blanquita que todo escrito se debe dejar hasta antes de irse de esta tierra. Sí, señora. Si yo tengo esa voluntad por escrito, se debe respetar. Pero miren, señores, o sea, digamos, para las personas que están como en el pensamiento de realizar un testamento, hay una serie de requisitos. Y si previamente usted consulta a su abogado, se sienta, o sea, que quede legalizado ese testamento, que tenga la capacidad, que tenga unos testigos, que se realice por medio de una notaría. El otro día hablábamos que hay testamentos hasta que se pueden hacer dentro de un barco, hay testamentos militares, y en Colombia tiene, como venimos de un código civil tipo España y Argentina, o sea, manejamos más o menos como un dialecto también para todo este tipo de lo que es la normatividad civil. Entonces, existen esos testamentos que nos dan la oportunidad de que si una persona está dentro de un barco, también pueda generar su voluntad, porque está con el temor, digamos, de fallecer allí. Entonces, el testamento básicamente es lo que yo, como pensamiento, como capacidad, quiero manifestarles a mis herederos. Digamos, que quiero dejarle el carro, digamos, Volkswagen, que es el recuerdo de mi vida, de mi adoración, a Juanito, porque Juanito es el nieto que siempre le ha gustado los carros. O sea, hay unos requisitos, no es que nos exija las razones y las fundamentaciones, no, pero sí nos exige la ley que este testamento esté claro, que no esté desbordado, que no esté desequilibrado, que sea, digamos, un 70% para una amiga que se me apareció y a la cónyuge la dejo por fuera. O sea, sí hay unos, sí, porque... Que no se cometan injusticias, ¿no? Sí, en Colombia se ven muchas cosas, entonces, sí. ¿Cuál es la idea? Que quede dentro de los parámetros, dentro del principio de equilibrio, dentro del principio de la justicia. Entonces, establecer qué porcentaje yo puedo asignar. Como les decía, aproximadamente llegamos hasta un 75% de lo que yo puedo disponer y de lo que por ley me dispone su 25%, digamos que no lo puedo despilfarrar o volverme chiploreto y decirle lo dejo a determinada persona. No, existen esos parámetros para que se deje establecido, pero se maneja una voluntad. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo veo unas capacidades en mi hijo Juan y veo que él es el financiero y yo veo que, digamos, esos ladrillos que yo cada día fui armando me los va a triplicar, pues, o sea, ¿por qué no es la oportunidad como de decir, no lo voy a dejar, digamos, al hijo que sea despilfarrador, sino que de pronto se establezca al hijo que tiene como la visión, pero pues que tampoco yo dentro de mi voluntad cometa algún desequilibrio. Bueno, doctora Katia, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a otro corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos al teléfono fijo, dejarnos todas sus preguntas al 805-9015, al celular 322-241-8546.
También las pueden enviar al correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Doctora Katy, continuamos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Nos pregunta una televidente: mi esposo murió y estaba embarazada, ¿mi hijo puede heredar? La respuesta es sí. La persona que está en gestación se le anticipa, pues, o sea, el derecho, la capacidad que tiene para adquirir su hijo, sus derechos y obligaciones. O sea, el naciturno que está dentro de su vientre, pues, o sea, tiene ya un derecho para heredar. La idea es, pues, o sea, que se antecede uno si el hijo nace vivo, si el hijo nace muerto, pero o sea, se presume, en Colombia se presume que la mujer casada, pues, o sea, que tiene sus relaciones con su esposo, o sea, que ese hijo se presume que es dentro de ese matrimonio. Exacto, entonces que el hijo es por derecho el hijo del señor que, digamos, en este caso nos pregunta la televidente, falleció. Entonces, sí, o sea, ese bebé tiene el derecho a heredar. O sea, cuando viene con el derecho, ya cuando sale, pues, o sea, existe el nacimiento y es una personita, tiene la capacidad, tiene todos los derechos y obligaciones. Mientras tanto, pues, o sea, esta es, digamos, como la inquietud de que si este bebé va a nacer vivo o nace muerto. Entonces, cuando tiene el derecho, en el momento en que sale, como quien dice, a la luz y, o sea, adquiere sus obligaciones como persona titular de las obligaciones, en este caso, digamos, adquirir un derecho que nos ha dejado un causante. ¿Quién los administra? La madre. O, digamos, hay casos que, digamos, son herencias que de pronto tienen mucho valor económico, haciendo una suma desbordante. Entonces, generalmente, pues, o sea, tratamos de ubicar la persona que tenga la capacidad, como es un curador, una persona, una albacea que administre los bienes inmuebles. Esa sería como básicamente esa parte. Bueno. Listo, doctora Katy, hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por todas esas respuestas y esperamos que se hubieran podido solucionar muchas preguntas que a veces le surgen a uno. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Blanquita. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.